Eskerrik asko tortxeagatik. Hemen gaude, Enrique eta biok, Enrique Aranburu, ezagutzen duzue, eta ni Mikel Bengoetxea. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiegu Plentxa telebistari, eren egun eta atzoko grabaketak ja YouTube kanalean daude, eta oso interesgarriak dira. Gaurkoare grabatzen ari gara, orduan bihar egongo da ja YouTube kanalean. Baitari, museori, dago Arantxa, guen etnografia taldea museo parte txiki bat gara, eta aurten berriro antolatu dugu jardunaldi hauek. Eta noski Plentxa udalari, baita Moiz, Gorliz, Urduliz eta Barrikako zinegotxe ibe bai. Haien laguntza daukagu, eta espero dugu urrengo urtean beste ekintza bat, atzo Iñaki Libanok esan zuen, inbitatu zeozer egiteko Barrikan adibidez. Enrique hasiko da, Enriqueren hitzaldia erderaz izango da, nirea berdin zait, iozu euskeraz edo erderaz, nahi duzuna. Eta horregatik azkenean bukatu behar dugu jardunaldiak eta euskara da gure ondarea, bai. Decía en euskera que terminamos las jornadas, poco a poco vamos recuperando cierta normalidad. El año pasado no se pudieron hacer, este año las hacemos con aforo limitado y con las medidas anti-COVID pertinentes. Queremos agradecer a Plentxa Telebista, que en el canal de YouTube tenéis todas grabadas todas las sesiones de este año. Ya están subidas las de ayer, la de anteayer. Agradecer a la gente que participó, el tema de las tiendas, a Iñaki Líbano, que fallaron los ponentes. Ayer estuvo genial los que estuvisteis, fue una masterclass de arqueología, tanto de Iñaki como de Joseba Ríos. Y hoy tenemos aquí a un experto, a Enrique, que nos va a hablar de las similitudes entre la pandemia que estamos pasando y la de hace un año. Tengo aquí la Gaceta Médica de Bilbao, donde uno de los artículos publicados es lo que va a versar la ponencia de hoy. Porque Enrique en su farmacia museo, única en Vizcaya también, conservan todos los libros recetarios utilizados desde la apertura, en el lejano 1888. A Enrique se le conoce de sobra en Plencia, pero por si acaso, como esto se puede ver en cualquier sitio, gracias hoy en día otra vez a Plentxa Telebista, le agradezco, y a YouTube. Enrique es doctor en Ciencias de la Salud, es diplomado en Sanidad y es además el presidente de la sección de Historia de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Entonces, su charla va a ser muy interesante porque se ve todo lo que recetaron hace más de 100 años, incluidas sanguijuelas y piramidón y otras cosas que, explicará él con más detalle. Y nada, luego cerraré yo con el Fotoforum, que hace un par de años tuvo bastante éxito. Ahí es importante que participéis vosotros. Y yo pondré solo algunas fotos y lo importante es que habléis, que contéis cosas que os acordéis. Y nada, invitaros a cualquier tipo de fotos. Hay gente que nos aporta fotografías con más o menos valor histórico, pero que en el grupo de etnografía cogemos todas. Tenemos la web de No Plentxa, donde hay bastantes fotografías. Y ya termino y le doy paso aquí a Enrique para que arranque. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko, Mikel, y esto no estaba previsto. Quiero dar las gracias al museo, al grupo de etnografía del Museo Plasencia de Butrón y al gran ausente, coordinador de todas estas jornadas, Gonzalo Dúo, por haberme invitado un año más a participar en ellas. A mí siempre esto es un honor. Y la botica más que centenaria da mucho juego. Siempre hay documentos inéditos en los que hoy nos vamos a referir a la gripe de 1918. Vamos a intentar desarrollar los minutos que siguen esta sencilla esquema. La situación sanitaria en el 18 en esta comarca, la aparición de la gripe en Europa y en Uribe Costa. ¿Se oye o si no se oye, chillo más? Se oye, sí. ¿Cuál es la estructura sanitaria a nivel municipal? La que era y la que sigue siendo. ¿Cómo aparece ya la pandemia
pongo aquí de la gripe en Plentzia, pero en realidad hago referencia a los libros recetarios de Plentzia. Hay que tener en cuenta que entre Guecho y Munguía había 2 boticas y las 2 estaban en Plentzia, la Aramburu y la Ruiz de Gopegui. Es decir, que la pandemia en gripe en Plentzia no es realmente cierto, es la pandemia gripe en Uribe Costa. Y luego vamos a acabar dando unas pinceladas con las semejanzas y las similitudes con la COVID-19. En 1916, todos los municipios de Uribe Costa pertenecen a la agrupación sanitaria de Guecho. Pagan más de lo que reciben, o eso piensan ellos, y deciden abandonar esta agrupación sanitaria para, siguiendo al líder que era en ese momento el alcalde de Plentzia, Hilario Gorordo, formar parte del Partido Farmacéutico de Plentzia. Luego veremos qué importancia tenía el papel de los farmacéuticos en el sistema sanitario. Bien, y entonces, en ese sentido, el 21 de mayo de ese año, 1916, el alcalde escribe al farmacéutico Aramburu y le dice: hallándose conformes los pueblos de Gorli, Sopelana, Barrica, Lemóniz y el de esta villa, a formar una agrupación para dotar 2 plazas de farmacéuticos titulares con 300 pesetas cada uno, pagando cada pueblo la cuota que aparece en el adjunto estado. Algún día lo tengo, no lo he traído, pero lo tengo, que debía pagar cada pueblo. Meses más tarde se les uniría Urduliz. Y años más tarde vuelven las desavenencias entre los partidos, que siempre cree que pagan más de lo recibido, y se disuelve esta agrupación. En 1918, Plentzia cuenta con 1.800 habitantes, Gorliz 1.325, Sopela 1.066, Urduliz 847, Lemoiz 818 y Barrica 728 habitantes. Un total, para toda la comarca, de 6.250 habitantes. 6.250 habitantes atendidos, como hemos dicho, por 2 farmacias, las 2 ubicadas en Plentzia, en Ruiz de Gopegui y Aramburu, atendidos por 8 médicos, aunque en los libros recetarios de esta época figuran 19 los médicos que recetan, los médicos que prescriben, son 19, no 8. Y en esta época había 3 formas de cubrir la sanidad particular o familiar. Por un lado, el que tenía recursos los pagaba: médico, matrona, practicante, medicinas, etc. También existían igualas a veces que dependían, pues del centro de trabajo, etc. Igualas, o que uno, pues el igualatorio médico, tú pagas y tienes un mínimo de asistencia. Y existían también las familias pobres. Se llamaba así en cualquier municipio. Existía, cada año el ayuntamiento sacaba un listado de estas familias a las que había que ayudar, porque no tenían recursos para una atención sanitaria mínimamente digna. Entonces el ayuntamiento se hacía cargo de la factura de médico, de la factura de matrona, la factura de enfermería, de la factura de medicamentos. Bien, por un lado, las 2 farmacias de Plentzia atienden a todos los vecinos de toda la mancomunidad. Aparte de eso, ¿por qué se crea el Partido Farmacéutico de Plentzia? Porque desde la farmacia se controlan las aguas potables, o por lo menos de uso y de consumo humano,
de todos los manantiales de todos los municipios. Hasta tal punto que cualquier alcalde puede decir, vamos a ver, boticario, que te pagamos 300 euros, ven a analizar las aguas de este manantial. O sea, esa era una de las. Y otra de las funciones, en este caso de la farmacia Aramburu, de Pedro Aramburu, era analizar, o sea, análisis clínicos de las personas que pertenecieran a ese rango de familias pobres. Todos ellos tenían derecho, bajo prescripción médica, claro, a una atención sanitaria y a una atención, vamos, a unos análisis clínicos que los efectuaba en la farmacia. En 1918, cada municipio se abastecía del agua de sus propios manantiales. Apenas comienza a desarrollarse una red de distribución. Plencia no será hasta 1920 en que el ayuntamiento anima al vecindario a unirse a la red de distribución. 1920 es el pistoletazo de salida. Ya existía esas redes de distribución de agua. ¿Qué ocurría en Plencia? Bueno, pues el ferrocarril llegaba, el turismo estaba en auge, entonces Plencia se llenaba de gente en verano. No había agua, en septiembre ya no quedaba agua y entonces se recurría a los manantiales. Claro, se pedía permiso al municipio de Barrica para surtirnos del agua que emanaba de los manantiales de Musurieta. ¿Qué pasaba con los manantiales de Musurieta? Pues que normalmente estaban contaminadas con aguas fecales del pasto del Monte Gana. Bueno, muchas diarreas, etcétera. Siempre septiembre, octubre. La situación higiénico-sanitaria en nuestros municipios era muy precaria. Matanzas y charribodas en las plazas, cuadras y gallineros en el núcleo urbano, aguas sucias y demás inmundicias. Esto nos podemos hacer una idea perfecta de la situación. Vamos a comenzar el recorrido que hace la gripe. La gripe desembarca al final de la Primera Guerra Mundial, desembarca en las costas francesas, transportado por los soldados que vienen de Estados Unidos a combatir y a acabar la guerra. Llega en abril a las costas francesas, pronto se expande por toda Europa, pero con la llegada del verano se frena su expansión. El mismo Fleming era un joven médico que junto con otros jóvenes médicos e investigadores trabajaban en el Hospital St. Mary en Londres, y este chico es desplazado al frente de guerra en Francia para montar un laboratorio donde poder analizar las infecciones que sufrían los soldados. Y en ese estado de cosas, él escribe en su diario unas palabras estremecedoras que dicen así: rodeado de aquellas heridas infectadas, de aquellos hombres que sufrían y morían y a quienes no podíamos ayudar, me sentía devorado por el deseo de dar por fin con algo que matara a aquellos microbios. 10 años más tarde, Fleming descubriría, no por casualidad, como a veces dicen algunos libros, no por casualidad, descubrió la penicilina. Fleming estaba buscando desde hacía muchos años algo que realmente curara. Ya muchos años de investigación. No fue por casualidad. Pero volvamos a nuestra gripe. Con los primeros fríos de septiembre, la gripe atraviesa el Pirineo y atraviesa el Bidasoa. Pronto, por ferrocarril, llegará a Vitoria, de Vitoria a Valladolid, los grandes núcleos de transporte por ferrocarril, bajará a Bilbao y de Bilbao, claro, como estaba bien conectado por
por el tren, por el ferrocarril, con todos los municipios de Iberian Costa, pues se distribuirá. Los picos de máxima letalidad se produjeron en la costa guipuzcoana a principios de octubre, en Vitoria-Gasteiz a mediados de octubre, en Bilbao y la zona de Iberian Costa a lo largo del mes de noviembre. Esto, la Universidad del País Vasco hizo un estudio muy interesante dirigido por el profesor Erkoreka, que fue médico de esta sede, Antonio Erkoreka. Bueno, pues muy interesante todo el desarrollo de la gripe en esta zona. Bien, como aquí hasta el mes de noviembre no se produjo ningún pico importante de gripe, pues se siguieron celebrando pues todas las fiestas patronales, ¿no? San Juan, San Pedro, el Carmen, Magdalena, Santiago y hasta San Antonino. Ningún político se atrevió a clausurar o a prohibirlas. Hemos dicho que el alcalde era el máximo responsable sanitario de los municipios y que estaba, digamos, acompañado, asesorado por la Junta Municipal de Sanidad. Por encima del alcalde, ¿quién estaba? El delegado provincial de Sanidad. Y por encima del delegado, el ministro. O sea, ministro, delegado y alcalde. Este era él. O sea, que tenía muchísimo poder, muchísima autoridad. El alcalde. Cabe señalar que el 15 de julio de 1918 todavía ni ha aparecido la gripe, sigue paralizada en el Pirineo, en el Bidasoa, no ha atravesado ninguna muga, sigue paralizado ahí. Bueno, pues el 15 de julio el alcalde convoca a la Junta Municipal y a los dos farmacéuticos, al médico, al veterinario, al médico Ormaza, entonces a Enrique Ormaza, al médico Gallaga, para tratar sobre las medidas a adoptar en un futuro cuando llegara la gripe. Eso es un tema muy importante, que con mucha anticipación. Así, el 19 de octubre de 1918, antes de que hubiera fallecido ningún vecino, el alcalde dicta el siguiente bando. Habiéndose recibido suficiente cantidad de desinfectante para poder servir a todo el vecindario, se hace saber que cualquier vecino que quiera desinfectar su casa pueda avisarlo para, por medio de los empleados de este servicio, pueda llevarse a cabo la operación. No parece que surtió demasiado efecto y días más tarde tuvo que publicar otro bando, esta vez en un tono ciertamente más amenazante. Vamos. Hago saber que para evitar la propagación de las enfermedades contagiosas no se atrevían a llamar gripe, no se atrevían. En casi ningún diario de la época se hablaba con propiedad. No, enfermedades infecciosas, en un término muy genérico. No se querían mojar, porque la autoridad sanitaria decía que no lo dijera. Bueno, o sea que las medias verdades vienen de muy lejos. Bien, hago saber que para evitar la propagación de las enfermedades contagiosas y sus funestas consecuencias he dispuesto: 1. Inmediatamente se procederá por los vecinos a la perfecta desinfección de los excusados, arrojando por ellos agua clorurada, lechada de cal u otro desinfectante activo. 2. Todas las paredes de las cuadras se desinfectarán por sus dueños con aspersiones de lechada de cal. 3. Los barbacanes, patios y pasadizos se cubrirán con igual lechada y los conductos de excusados y agua sucia se mantendrán limpios y expeditos. 4. Todos los palomares y gallineros que no estén en condiciones higiénicas habrán de desaparecer inmediatamente, así como las cuadras de espacio insuficiente y mal ventiladas. 5. Todos los estercoleros, depósitos de inmundicias, aguas encharcadas y todo aquello que pueda alterar las condiciones atmosféricas y causar daño a la salud deberá desaparecer inmediatamente.
Las habitaciones deberán mantenerse en un estado perfecto de limpieza, observándose por todos los vecinos las reglas de higiene para conservar la salud. Y la séptima y definitiva, en un tono muy amenazante, dice: desde el día 28 de este mes, estamos en noviembre, se girarán visitas domiciliarias y todos aquellos que, sea cualquiera la forma, falten a las prescripciones sanitarias, sufrirán la multa correspondiente dentro de la escala que señala la ley municipal. Para ello, el alcalde, la Junta Municipal, había comprado suficiente cantidad del desinfectante de moda. Tanto es así que la Comisión Provincial de Sanidad autoriza al municipio de Plencia, al Ayuntamiento de Plencia, autoriza a comprar 25 kilos de Zotal, 25. Y, deciden comprar más, salvando, para hacer un servicio a la población de Plencia, y compran 240 kilos, no 25, 240. Es así que la Comisión Municipal, que la Comisión Provincial de Sanidad escribe una carta diciendo: esta comisión ha acordado rechazar dicha factura por cuanto excede de la cantidad que se autorizó. Bueno, pues nuestra enhorabuena al alcalde Gorordo por velar por la salud de su población. Me parece súper interesante. Bien, pese a las buenas intenciones, de unos y otros no hubo manera de controlar el virus. Y solo en Plencia murió el 1% de su población. Catalina Brisqueta, mi mamá, fue la primera víctima. Murió en Barcelona el 18 de octubre, a los 34 años de edad. Esta fue la primera víctima de Plencia. El registro civil no figura como gripe porque viene de Barcelona, o sea, no figura, no es la primera víctima de gripe en el estudio que se ha realizado. Pero en realidad nosotros sabemos que murió de gripe, o sea que esto es así. Solo en Plencia murió, antes de finalizar el año del 18, 15 personas, solo en Plencia. El cuadro clínico debe ser dantesco por lo que comenta el profesor Ercoreca, que dice que la gripe se presentaba con una clínica brutal, de evolución muy rápida, caracterizada por hemorragia en los pulmones, que provocaba encharcamiento y en muchos casos una muerte dolorosa por ahogamiento en 2 o 3 días. Vemos que por encima de los 67 años no fallece nadie, nada que ver con la COVID. La edad media de los que fallecieron, la edad media fue de 28 años. 28 años. En la gripe el 18. Bueno, y vemos que la causa fundamental es la bronconeumonía gripal. No hubo ninguna diferencia entre mujeres y hombres, ahí no hay ninguna diferencia. La farmacia Museo Aramburu conserva todos los libros recetarios desde su apertura. El libro recetario es un libro oficial de tenencia obligatoria en todas las farmacias, en el que se apunta por un número ordinal la fecha, el nombre del médico veterinario que prescribe y el medicamento. Luego el precio, si acaso el precio, y nombre del paciente. Claro, hasta que llega el seguro obligatorio de enfermedad, entonces ya empieza a no apuntarse los nombres de pacientes. Bien, pero en esta época sí se apuntan. Entonces esto es, a partir de este libro, además de poder hacer el seguimiento terapéutico de las personas que murieron por gripe, estudio que ya se ha hecho, que lo hemos hecho, o sea, qué medicación llevó esta gente. Y muchas veces se empezaba con pastillas Balda. Era muy asintomática la gripe del 18. Empezaba siendo muy asintomática. Entonces, bueno, pues el médico recetaba pastillas Balda. Luego acababan muriendo, pero... bien,
comprar. No, además de esto, podemos comprobar que el 80% de los medicamentos estaban elaborados en la propia farmacia. El 80%. Es decir, solamente el 20% de los medicamentos que se utilizan en la farmacia para su población, solamente el 20% es de origen industrial. Claro, entonces en Europa comenzaba una bastante industria farmacéutica, bien, que ahora la conocemos todo de sobra. Además de... No, ahora en los cuadros que siguen vamos a analizar qué medicamentos se utilizaron y para qué. Bueno, y vamos a comparar los medicamentos utilizados en el año 18, en el mes de noviembre del 18, respecto a los del mes de noviembre, respecto a los del mes de noviembre del 18, un año antes, para ver un poco la comparación. Entonces, bueno, nos encontramos medicamentos para bajar la fiebre, que era siempre es un tema pues que hay que controlar. Bueno, pues vemos que efectivamente está la aspirina, sales de quinina, nos sonarán ahora, ¿verdad?, hidroxicloroquina, que se empezó a utilizar para la COVID y se sigue utilizando. Sales de hidroxicloroquina. Bueno, pues entonces era la quinina. Pero, de todas formas, el medicamento estrella para bajar la fiebre siempre fue la aspirina, ácido acetilsalicílico, en dosis de medio gramo y en forma de papeletas, de sellos, etc. Otro de los problemas que tenían estos enfermos era la expulsión de las flemas. Para ello se utilizaban fórmulas registrales con polígala, planta raíz de polígala, sin polígala, ampollas fabricadas por la industria farmacéutica, ampollas de aceite alcanforado, se utilizaron como mucolíticos, emplastos de harina y mostaza, etc. Y también se utilizó para favorecer la expulsión de las flemas, tal era la necesidad, que se utilizaron productos vomitivos, la nuez vómica. Provocar el vómito para que con el vómito fueran las flemas. Se probó de todo. Bueno, estos son las ampollas de aceite alcanforado que hemos dicho, bueno, que se utilizaban ya. Los sueros, en esta época se utilizaban muchísimo, sueros de todo tipo. Entonces, lo que más se utilizó en Vizcaya fue el suero antidifterio. Y aquí el antidifterio y el antineumónico. El antineumónico se hizo mucho más en Europa, pero aquí en Vizcaya no, fue antidiftérico. Bien, pues tal es así que Vizcaya quedó desabastecido el suero antidiftérico. Y, una vez más, el alcalde Hilario Gorordo, pues no sé si presionado por los farmacéuticos o no, decide escribir al Centro Farmacéutico Vizcaíno, que era el almacén de distribución de medicamentos, pidiendo suero antidifterico. Y recibe una carta del vicepresidente que dice así, contestando a su comunicación, ahí está, contestando a su comunicación de fecha 18 de noviembre, cúmpleme participarle que por el momento se carece de ellos, quedando únicamente una pequeña cantidad de suero equino normal. Es decir, se utilizó suero de caballo normal, con buenos resultados en niños, pero el resto no sirvió para mucho. Bueno, pero una vez más nuestra enhorabuena por el alcalde Gorordo por luchar a favor de su población. Balón de oxígeno. Yo recuerdo ver en la farmacia un balón de oxígeno, tenía 1,5 metros, que se hacía circular por los domicilios de las personas que tuvieran dificultad respiratoria, siempre bajo prescripción médica. Yo no sé si también transportaba la gripe o no transportaba la gripe, claro, ir de casa en casa con el aparato, pues bueno, pero se utilizó. Las sanguijuelas, bueno, termómetros, etcétera. De las sanguijuelas, este es el recipiente de sanguijuelas. Las sanguijuelas se las tenía en este recipiente
no se les daba de comer, se les tenía con agua. Bueno, sí es importante decir que todas estas terapias utilizadas en Plencia y en la comunidad son las mismas que fueron usadas en el hospital de Basurto. Fueron prescritas por los médicos, profesores de medicina, del hospital de Basurto. Es decir, no había una medicina hospitalaria y otra de pueblo. No, era la misma. Esto es muy importante en aquella época. Esto es muy importante. Bueno, vamos a entrar ahora en los minutos que restan por analizar muy someramente las diferencias y semejanzas entre la epidemia de gripe del 18 y COVID-19. No vamos a entrar en su estructura ni en su mecanismo de contagio ni de acción. Sí decir que el virus de la gripe no se conoció hasta 1933. La existencia de los virus es de 1930, hasta entonces no. Entonces, es así que al virus, que al causante de la gripe española, se pensó en un primer momento que era el bacillus de Pfizer. Ahora la vacuna de Pfizer, bueno, pues bacilo de Pfizer. Hasta que luego ya se vio que era un virus, etcétera, etcétera. Haemophilus influenzae, y a este virus del 18 se le llamará Spanish influenza, ¿vale? Bien. La gripe del 18 causó, voy a dar datos muy poquitos, causó más de 15.000 muertos en Euskadi, entre el 18 y el 19, 15.000, con una población de poco más de 500.000 de habitantes. Es decir, 12 fallecidos por 1.000 habitantes. Gripe del 18, 12 fallecidos por 1.000 habitantes. La edad media de los muertos, ya hemos dicho, de los fallecidos, 28 años. La COVID-19, hasta el momento, hasta la fecha de la semana pasada, lleva causadas 4.550 muertes. Una población de más de 2 millones de habitantes nos da 2 fallecidos por 1.000 habitantes. No 12, 2. Estos son los datos. Se podrán comparar, no comparar, pero yo los digo porque son los que son. Luego se podrá analizar de muy distintas maneras. Los orígenes. Ya ningún investigador pone en duda que la Spanish influenza, la gripe del 18, el primer caso es detectado en un cuartel militar en Kansas, Estados Unidos, en el Camp Fuster. Ya hemos dicho cómo llega a Europa con las tropas americanas. Bien, y el primer foco, el foco principal de la COVID-19, pues nadie duda que ha sido en la ciudad de Wuhan. Tal vez en el laboratorio experimental de virología, casualmente también el director es un militar, tal vez en un mercado de alimentos frescos. Lo que ya sí que reconoce el gobierno chino, es que pocos días antes de la fecha de la primera víctima declarada de la COVID, pocos días antes fallecen 3 individuos que trabajaban en el laboratorio de investigación biológica. 3 individuos. 3 de los 5 que habían sido mordidos por un murciélago con coronavirus, al cual estaban investigando. Bueno, esto ha costado, pero al final el gobierno chino sí ha declarado. Lo que pasa es que entonces no son las primeras víctimas. Es decir, aquí algún día se aclararán las cosas, la OMS nos dirá lo que sucedió. De momento no sabemos, pero sí que ha reconocido que pocos días antes de la primera muerte oficial había 3 fallecidos que trabajaban en este laboratorio de investigación.
En 1918 el Ayuntamiento de Plencha pone a disposición del vecindario cantidad suficiente de desinfectante. Lo hemos visto y pagó una factura demasiado cara. En 2020-2021 el Ayuntamiento pone a disposición del comercio, en este caso del comercio, suficiente cantidad de gel hidroalcohólico y de mascarillas para los usuarios. En 1918, pocos fueron los enfermos de gripe que murieron en los hospitales. Muy pocos. La mayor parte lo hizo en sus propias casas. En la pandemia COVID, la mayor parte de los infectados han debido ingresar en algún centro de salud para recibir asistencia médica muy sofisticada, compleja. Y bueno, y en numerosas ocasiones se ha colapsado, ¿no?, las unidades de cuidados intensivos. Los tratamientos para la gripe, los hemos visto, estuvieron elaborados en las propias farmacias con recursos terapéuticos anclados en el pasado. La pandemia de COVID ha sido la poderosa industria farmacéutica la que ha liderado, a veces con demasiadas prisas, y eso yo creo que todo el mundo lo reconoce, estos tratamientos. Tratamientos siempre de uso exclusivamente hospitalario, siempre. Ahora, cualquier paciente, todos tenemos derecho a una asistencia sanitaria. Hemos visto que el derecho sanitario no era universal en 1918. Ahora sí, ahora cualquiera tenemos acceso al hospital y a que nos traten con cualquiera de estos medicamentos. Importante, en 1918 la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, compuesta con médicos, veterinarios, farmacéuticos, ahora mismo biólogos, historiadores, etc. Tuvo el encargo de la Diputación de elaborar unas instrucciones profilácticas para combatir la epidemia de gripe. La pandemia de COVID, desde el primer momento, ha faltado ese liderazgo en materia sanitaria. Y están siendo las redes sociales las que procuran sentar cátedra. Estas redes y los medios de comunicación tradicionales dan entrada a cualquier información, siempre que vaya amparado o disfrazada de verdad científica. Y un caos impresionante. Creo que nunca antes ha habido tanta falta de transparencia y manipulación informativa como en este caso. Y no digo más, no quiero hablar más. Y gracias por vuestra paciencia y por mi parte. Nada más, si alguien tiene alguna pregunta, pues estupendo. Y yo puedo responder, fenomenal. ¿Vale? Pues nada más. ¿Te puedo hacer una pregunta? Siempre, claro. No esperaba menos. Has comentado, no sabía yo que, novedoso, el tema del hecho que el gobierno chino ha reconocido que 3 fallecidos habían sido mordidos por un murciélago que estaban investigando. No, de los 5. De los 5 mordidos, 3 mueren. 3 mueren. Y luego posiblemente ya se declara la primera víctima. O sea, ¿tú crees que sí puede haber relación? O sea, entiendo que el... no me tienes nada igual. Son datos, yo doy datos. O sea, sí, igual que te he dicho, no puedo comparar la gripe del 18, no es comparable. Doy datos. Pero sí parece que cada uno... el origen esté, digamos, esos mercados, o esa falta de higiene de esos mercados animales y humanos. La naturaleza nunca ha creado este engendro. ¿Nunca? Por sí sola. Nunca ha creado un engendro así. Pero yo prefiero que no me tire de la lengua por ahí. Porque podemos llegar a... Cada uno tendrá su opinión y ya está. Claro. Viva la libertad, hijo. Eso es. Bueno, pero sí coincide que está la... Sí, eso sí. El gobierno vasco, el gobierno chino sí que ha dicho que de 5 murieron 3. Antes de la primera víctima oficial. Sí. Claro. Sí, igual que aquí empezamos a... Pues, como aquí fue Victoria, ¿no? Unos vuelos de Bérgamo, de Italia, que habían venido y tal. Pero posiblemente en noviembre del 18 hubo gente que murió por la COVID, sí, que no lo sabían. Sí. No, pensaban con neumonía y realmente era virus, ¿no? Ni ha habido interés en saberlo. Claro. Eso está claro. Sí. No ha habido estudios serios y sigue sin haberlos. Bueno, hay mucha investigación hecha, pero no publicada. Aprovecho ya que estamos aquí. Las nuevas variantes, es decir, parece que los mayores estamos vacunados, los jóvenes están inmunizando porque están por las nubes.
Estas variantes, ¿tú qué opinas? A ver, Miquel, hay un aspecto que es que me... hay campañas de vacunación, no campañas de inmunización. O sea, los periodistas han utilizado el término vacunación haciendo, o sea, coincidir con vacunación. No, inmunizar es una cosa, vacunar es otra. A veces la vacuna inmuniza, pero no siempre. Pero no hay un telediario que diga, no, pues es que pues se han vacunado los cuatro. No, se han inmunizado. A ver, y nadie les dice, joder, habla en propiedad. Es que es serio el tema. Estás vacunado. No puedes decir que estás inmunizado. Pero en fin, es que me caliento eso. No, pero es interesante, ¿no? Porque... Y han dicho que dentro de 6 meses... Campaña de vacunación. La vacuna. Otra cosa es que diga campaña de inmunización. Ah, vale, ahí nos apuntamos a todas. ¿En tu bola de cristal qué esperas que puede pasar los próximos meses? No, que vienen duras. Vienen duras. No por esto. O sea, el 7 virus también. O sea, si quieres que te diga, el 7 virus también de laboratorios o con un componente artificial importante. Sí, viene duro. La naturaleza se va a revelar, o sea, está claro. Sí. Sí, Enrique, hablando con un amigo médico hace poco, me comentaba, hablando con personas españolas, estamos hablando un buen rato, decía, bueno, luego vino en el 58 la asiática y luego en el 68 la de Hong Kong, ¿no? Y así como la española y de Hong Kong se han repetido periódicamente y distintas poblaciones, herederos, es decir, la sangre ha ido inmunizando, sin embargo, la que nunca se ha repetido es la asiática. Y según él, decía, los nacidos hasta el 68 tienen una inmunización heredada, pero los nacidos después del 68 no tienen frente a la gripe asiática ninguna inmunización. Y decía, como vuelva la gripe asiática, va a ser peor que el COVID y peor que todo. Eso me decía. Y es lo que teme. Puede volver, cualquier epidemiólogo ahora mismo está temiendo esto, o sea, una vuelta, porque es que es tan sencillo mutar constantemente, pero ¿qué ha pasado hasta ahora? Que la mutación de un germen de estos tan patógenos iba a menos, o sea, no a más, sino siempre va a menos. Va perdiendo fuerza, va perdiendo virulencia. Eso es, hasta ahora la historia nos dice eso. Pero con esto, estamos expectantes. Esto no había existido. O sea, ¿por qué en el 18, a partir de 68 años no muere nadie? Porque ya en 1898, me parece, hay una gripe y la pasan. Entonces están inmunizados. Fenomenal. Pero esto, por eso no hay liderazgo, por eso la OMS no dice, bueno, chicos, tranquilos que esto es así. Porque no es así, porque no sabe cómo va a ser. Porque va por libre. Por primera vez en la historia tenemos un virus que va muy por libre. Es un virus. No es el único, el ébola va por libre. El ébola también va por libre. Sí. Lo que pasa es que hay que tener claro una cosa, es que los virus nunca, jamás desaparecen. No. Mutan No. en el organismo. En este caso, por ejemplo, esta es una mutación del SARS primero. Sí. Y ahora una mala suerte que ha sido más fuerte que el SARS. Igual mañana muta y desaparece o se queda muerto. No sabe. Los virus nunca desaparecen. Eso es No sabemos. Yo lo que sí, o sea, cualquier profesor de historia de las epidemiologías, todos los que han estudiado la peste, las viruelas, tal y cual, tienen miedo al futuro en este sentido. ¿Por qué? Porque Occidente no está preparado, no ha estado preparado. Y nada nos dice que vaya a estar preparado para otro virus parecido. Perdona, yo te quería hacer una precisión, no sé. Sí, hombre, claro. El virus de la viruela es un virus que se da por desaparecido.
Sí. Solo se mantiene a nivel experimental en 3 o 4 laboratorios Sí. en todo el mundo. Sí. Y un día puede causar una desgracia. Sí. Yo no he dicho que el virus como tal desaparezca. He dicho, los virus no tienden a no desaparecer. Ni Ellos las mismos bacterias mutan. ni los hongos. No, O sea, no, nada, no. Ninguna especie. Pero es que el virus no es un ser vivo, pero es que en principio los virus No. no sí se quedan dentro de las células latentes. Por eso desaparecen. la enorme preocupación que tiene todo el ámbito sanitario, digamos, del negacionismo, el estado puro, la cantidad de gente joven que no quiere vacunar a sus hijos de estas enfermedades. Eso es peligrosísimo. Otra cosa es que no se pueda decir que alguien diga, oye, yo el virus del COVID, pues voy a esperar un poquito más, y la de AstraZeneca, a mí que no me ponga Pfizer y no sé qué, no sé cuánto. Eso no es negacionismo, eso es que no están ninguneando la verdad, porque no la saben, ¿eh? Yo no digo que sea nada de manipulado, no, pero hay una falta de información muy potente. Eso no es negacionismo. Negacionismo yo interpreto que es otra cosa. Yo niego a la vacunación de un hijo mío. Bueno, de todas formas es que el tema este, joder, es un tema nuevo. Yo creo que por primera vez en la historia de la humanidad, teorías conspirativas aparte, Sí, vale, eso sí. ha sido capaz de realizarse una vacuna en tan poco espacio de tiempo y claro, con todos los defectos que ello conlleva. Sí que es verdad que es un virus que tiene una propagación y a diferencia de la gripe del 19, que hay un factor muy importante, es el factor de las relaciones humanas, los viajes y los desplazamientos y la masificación de medios de transporte, todo eso que facilita que un virus se propague. Es verdad que no funciona como el ébola, que el ébola, a medida que se va transmitiendo, va perdiendo virulencia. Y en muchas otras infecciones también. Pero bueno, los coronavirus llevan con nosotros décadas y décadas que se han investigado desde hace... Pero sobre todo en laboratorios de investigación, ¿eh? Y sí que se espera una mutación, y sobre todo cuando un virus se transmite con tanta... Pero nadie está demostrando tampoco que la famosa Delta ni ninguna otra cause mayor mortalidad. No. Ese mensaje en realidad se deja un poquito los medios... Claro, que la mortalidad no es la propagación, no la mortalidad, el estrago que ha ocasionado. Bien, eso es cierto, pero... También es cierto de que no se sabe actualmente qué inmunidad, porque hay vacunas en las que se tienen que repetir las dosis cada cierto tiempo, unas provocan una inmunidad casi de por vida y otras no la provocan. Algunas como la de... Con mascarillas. ¿Perdona? No. Sí. Yo hay un factor que no se dice mucho, pero yo estoy convencidísima de que el cambio climático que hemos provocado los humanos es el que ha hecho que pase muchísimas de las cosas de la salud. Pero habrá que demostrarlo, o sea, habrá que unir cosas que todavía estamos empezando. Te quería apuntar un dato respecto a eso. A ver, es que yo lo de las teorías conspirativas me las tomo con mucha precaución. Y por ejemplo, tú has sacado ahí el dato de la mortalidad en el libro Costa con la gripe del 18 al 19. Y la media de mortalidad era de 28 años. Pero claro, yo no sé la población en aquel momento qué edad era la media y hay que tener en cuenta... por eso digo que no son datos... La gente que supera los 60 años tiene patologías, está superando 60, 70, 80 años con patologías crónicas debilitantes y con tratamientos Claro. que provocan que si en una situación de estas sean las primeras víctimas. Es decir que el cambio climático puede producir muchas cosas, pero nunca ha vivido la humanidad ni tan bien ni tanto tiempo como vive ahora. No, está claro. Una cosa, la mayoría de las epidemias producidas por virus graves, gripe, viruela, para los que veáis, son zoonosis. Es decir, el virus viene de un animal. Por eso hemos dicho que la viruela ha desaparecido. Ojo. Yo estoy vacunado contra la viruela, pero mis hijos no. Ya. Entonces, eso es una zoonosis, que mañana el virus que no ha desaparecido le puede dar por saltar a una persona
y muta directamente ahí y ya no hemos fastidiado. O sea, No. y además los virus viajan en avión últimamente. Una zoonosis dices porque son virus animales. Jenner descubrió la vacuna precisamente con las No, perdona, no me refiero a eso, pero son virus animales que pasan a hombre. No, por eso claro que no es comparable. Y eso está claro. De eso no es comparable, no, pero los datos son los datos y son los que yo he querido decir, no para comparar. No para comparar. Porque todo se puede, si se coge estadísticamente, cualquier cosa puede manipularse en un sentido, ¿no? Sí, pero como, o sea, nos están bombardeando bastante, ¿no? Y yo me cuesta mucho encontrar datos veraces. Ya, bueno, pero eso te ocurrirá a ti también. Sí, bueno, no es fácil. Me recurro a Ovid y otras librerías que son un poquito fiables cuando... Un poquito fiables, pero ahí está. O sea, que estamos con Don Google, que emite información. Es verdad, y eso es bueno. No, falta ese liderazgo. Yo eso he hecho en falta. ¿El qué? Un liderazgo. Liderazgo en materia sanitaria. Tenemos una OMS. Pero no, que no se le ha visto. No se le ha visto. No se le ha visto. No, sí, hay que darle la razón, aunque nos joda, hay que darle la razón a Trump en el tema. ¿Verdad? Sí, bueno, lo ha dicho él, yo no. Digo con toda la tranquilidad del mundo, y alguien puede equivocarse de lo que pienso respecto al tío, pero es que tenía nosotros. Es así. Pero bueno, que voy a alegrar que cada uno piense lo que no. Porque esto, o sea, es que no se puede hablar de historia con esto. La historia ya contará lo que tenga que contar. Ahora, esto no es historia, para nada. Esto, bueno, pues no, aproximaciones, pero nada más, todo tuyo. Pero nos encanta tu farmacia. Ah, hombre. Se ha quedado aquí bien reflejado. Oye, y muchos más historietas que podemos contar algún día. Pues gracias. Sí, nada. Hasta luego. Venga. Bueno, eskerrik asko berriro, orain hasiko gara fotoforum, empezamos un poco con las fotos y lo que os he dicho antes, aquí es muy importante, ha estado bien el debate, o sea que animaros a comentar. El fotoforum lo he estructurado en varios puntos diferentes y vamos viéndolo, si os parece. Patrimonio. Es una queja habitual nuestra, el cuidado del patrimonio que ha habido en Plencia y en el resto del municipio realmente. He puesto aquí unas fotos que reconoceréis casi todos. Andra Marialde, se ha tirado hace unos meses. Casa Palmira, La Parra, que se tiró. La casa de Pili de Ovaran y Cabritas, la escabechería del puerto, que se tiró. Y el sanatorio pequeño, que es justo lo contrario. Que me parece un ejemplo... ¿Cómo? Hablad un poco más alto, ¿vale? Porque no... con mascarillas y eso. No, el sanatorio pequeño... Yo lo considero un ejemplo de recuperación de patrimonio. Un edificio que estaba como estaba hace unos años, la foto creo que es de 2009, creo recordar, y ahora es un centro, es el PIE, Pleintxaco esta ciudad, gracias al UPV, gracias al ayuntamiento en aquel momento que llegó al acuerdo, y tenemos estudiantes en Plencia, que viven en Plencia, que consumen en Plencia, extranjeros, y que en cierto modo nos ponen en el mapa. En un edificio precioso, en un enclave privilegiado. Mi pena personal es no haber podido hacer otra cosa en algunos sitios. Hay casas privadas que bueno, son sus propietarios o planes urbanísticos que te mandan derribarlas, pero hay otros ejemplos, pues el de la escabechería concretamente, que joder, esa casa se podría haber aprovechado como casa cultura, sede del museo, cualquier otra actividad que se podría haber mantenido. Recuerdos, algo que se haya tirado que os dé pena, algo que no se haya tirado y se debería haber tirado. Ejemplo, parking de Arpillao, tan de moda ahora. Esto es debate, ¿eh? El albergue, joder. El albergue de la Diputación. La residencia. Bueno, como edificio era no, pero venía gente que consumía en el pueblo. Que... Cuando lo tiraron, además se engañaron, porque dijeron que lo iban a rehabilitar. Sí. Ahí había un proyecto de residencia a la ría. Y quedó. Bueno, ahora tenemos un parking que hace falta unas plazas de aparcamiento. Hay que ver la parte buena. Un comentario más, patrimonio, algo que os recuerde, que os evoque esto, alguna historia. Seguimos si queréis.
Rotac, Ay, el molino, Molinos. sí. Anteayer habló Iñaki Líbano de los molinos. Habló de la cantidad de molinos que hay en Uribe Costa. El que no estuviese el martes lo tenéis en Prensa Televista. Muy interesante. La cantidad de molinos que hay, pues en el río Morraga de Lemois es un ejemplo, ¿no? Que está lleno de molinos. Ni sé cuántos hay. Los citó también, entre otros. Pequeños ríos poco caudalosos. Sin embargo, nuestra ría, que es la más caudalosa, es el río Butrón, es el más caudaloso de Uribe Costa, y además en la zona de ría, con la entrada de agua de la mar, pues tiene más. Hemos tenido muchos molinos. Gasteluondo, ¿no? Lo citaba también Gonzalo, creo, ayer o ayer, en 1502. Otro ejemplo podría haber estado en la diapositiva anterior, el patrimonio, ¿no? Ahí recordaréis la cantera, la curva que había, y ahora nos quedan una caseta, 2 piedras y un panel informativo que yo creo que lo han roto hace años y ya no existe. Eso es. Molino María es más antiguo de Vizcaya, documentado. Este de aquí es Rotabarri, donde está el campo de fútbol. ¿Y aquel sabéis cuál es? No sé si se ve bien. A ver quién reconoce esto. No, Arriba no es. Es Ardanza. Esta es Ardanza. La foto está sacada desde Junquera, donde está el campo de rugby ahora. La carretera que va a Urduliz, por aquí detrás, y esta está sacada desde Junquera. Y lo que es Arbina es la presa. Ahí se saca una foto en color de la presa. La casa sigue. Ah, la casa. Bueno, la casa sigue medio destruida, sí, queda un cacho. ¿Y no tienen dueño? Sí, yo creo que sí. De hecho, tienen allí ahora, si vas por la ría con un kayak o con un paddle o con un bote, tienen ahí una tienda campaña y suelen estar ahí los fines de semana, hay gente. O sea, el propietario tiene. Lo que pasa que igual por tema de costas pues no pueden construir o no pueden rehabilitarlo, no tengo idea. Y luego Arbina, que Arbina estaba el molino de Arbina, de la presa, que no era de Plencia, era del señor de Butrón, que también lo citó Gonzalo, creo, ayer. ¿Tenéis algún recuerdo? Sobre todo a mí me interesa escucharos recuerdos de Gasteluondo, porque yo era muy pequeño cuando lo tiraron, porque me acuerdo. Los demás no los he conocido, los conozco como están ahora. Nosotros llevábamos el maíz, lo comenté cuando los de los molinos, el maíz que teníamos una huertita en Masietas y llevábamos el maíz a moler y hacíamos los tacos, claro, en casa. Aquí estaba Cheita, era, ¿no? Sí, sí. Y molíais el maíz para luego acertarlo o lo que fuere. El maíz y nos daban aquí, claro, pero además esperábamos para que nos hacían en el momento. ¿Qué hacía el momento? Por lo menos cuando yo iba así, era bien gris. ¿Recuerdas si cuadraba alguna hora por la marea o no? ¿O él abría la antapara y Pues molía? seguramente que mi madre ya sabía las mareas y nos mandaba cuando la marea subía o bajaba. Claro. Tenía que ser cuando bajaba, Sí, sí. seguramente. ¿Y recuerdas cómo te cobraba? Si se quedaba el comparte o era en perras gordas de la época. Ni idea. Yo No te dinero acuerdas, ¿no? desde luego no llevaba. Ya. O sea que seguramente que se quedaba con una parte de trueques. Vale. ¿Y algún recuerdo de Rotabarri? Porque luego ahí en Chacursulo ahí fue como un vertedero, ¿no? Muchos años. Lo de chupacharcos y todo aquello, ¿no? Yo cosas que he oído, pero no he conocido. Porque Rotabarri, por su topónimo es el nuevo, pero claro, el nuevo comparado con este, que es del siglo XVI, primeros. Un recuerdo más, así de molinos, ¿no? ¿Cuál? Chacursulo, ¿dónde está el campo de fútbol también? De Rotabarri. ¿Dónde está? El campo de fútbol ahora. Ah, claro. No, pues no iba. El verano. Sí. Yo no sé cuándo empezó el veraneo. Javi García Borrero, que estuvo ayer por aquí, en su libro le cita a su tío abuelo, creo que era, Ardoqui, como primer veraneante de Plencia. Somos un pueblo de veraneantes, o educado en el verano. Esta es la foto típica. Una anécdota de... Sí, claro, paso es esto. Hablaron que la canal era para chicos, pues no, a nosotros nos obligaban a ir a la canal. Claro. Y a mí me gustaba ir a las olas. Pues no nos dejaban, aquello era para veraneantes. La playa era de veraneantes y la canaria para los de Plencia, Lo sí. que dijo el García Borrero es que
los belenenses querían estar en la canal porque les gustaba más, pues a mí entre la Asociación Católica, que nos hacían, es que soy muy mayor, teníamos que ir con un traje de baño de reglamento. Y os puedo decir las medidas. Y yo tendría 8 años, ¿eh? De la rodilla para arriba tenía una falda casi larga, 5 centímetros. De aquí, 4. Los tirantes, de 4. Bueno, y las que eran pues ricas, vamos a decir, en el pueblo, pues les hacían de piqué, de tela gordita y tal. Pues una que no voy a decir su nombre, ni mucho menos, pues era pobre, y le hacía a la madre con tela de sábana. Salía como una Venus del agua, desnuda. Y a mí esas cosas, y era una niña yo, pero me sacaban de quicio. ¿Pero dónde ibais a bañaros? ¿A la canal? A la canal. ¿Y los viandantes iban a la playa? A las olas, Sí, yo siempre también. Pero me iban a buscar. ¿Esta pancarta os acordáis de ella? ¿Alguien la ha visto? Sí, hombre, eso es bastante nuevo para mí. Sí, pero bastante nuevo. ¿A cuánta gente he tenido? Porque yo venía muchas veces en el tren de Bilbao, por la mañana, porque mi abuela vivía en Bilbao, y yo me quedaba allí toda la semana, y venía, y por el puente aquel viejo, la gente iba diciendo, ¡jo, estos provincianos, qué ignorantes! Y les he tenido que explicar que forasteros, de verdad, eran ellos, los domingueros, y que los de dentro, no sea, eran los verdeantes, los que estaban todo el verano. Pero a mucha gente no se hacía 2 o 3, ¿eh? ¿Pero esta pancarta de qué año puede ser? ¿De qué? ¿Años 50 o años 60? 50, de 50, 60 y algo, sí. 60, Yo lo he vale. visto. Tú lo has visto, por eso. ¿Y estuvo mucho tiempo? ¿Estuvo un verano? 10 años así. Los delanteros que os dices. Pero la quitaban. Estaba en fiestas o todo el verano. Todo el verano. Y luego la quitaban y la guardaban. ¿Hasta el verano siguiente? No, Vale, vale. todo el verano. Si es que los que venían a la playa eran domingueros, los forasteros de afuera. Esa era la explicación. Y los veraneantes eran los forasteros nuestros, de dentro. Sí. Es importante esa diferencia. Bueno, luego he puesto alguna foto de la playa, de las fiestas de Chipíos, San Cristóbal, que acaban de pasar, o de la ría, ¿no? Del patrimonio que tenemos en la ría, pues que no hay más que verla ahora como está de llena, de mal ordenada también. A ver si han empezado con el puerto, a ver si hacen algo decente en la ría. ¿Algún recuerdo más del verano, de los veraneantes, de lo que sea? Pues las casetas, a mí me encantaban las casetas que había en la playa de Gorlitz, bueno, acá de Punta también, pero muy arriba, por donde está el taller, por ahí. Por ahí subía la marea casi hasta arriba, no había playa. Que no había playa donde. Que con marea alta el agua subía, antes de que hiciesen el muelle, subía casi hasta arriba. Hay fotos por ahí, en Plencia. Pero en Gorlitz rompía la carretera. Sí, claro, hasta que han hecho la playa nueva. Pero las casetas ponían en verano y ponían muy lejos. Y las veraneantes se quedaban allí. Y las casetas se alquilarían y serían familias con dinero que podían pagársela y ya está, ¿no? Yo creo que eran dueños, que guardarían en algún camarote y ponían luego en el verano. Ahí vas a que se alquilaban. El pique de la playa de Plencia, ¿qué le hicieron? 60 también, ¿no? Yo creo que 60. Tengo aquí una foto sin nada de él. Sin nada de... Sin nada de él. O sea, sin nada de él. Sin nada de morro, ni siquiera la primera parte. Pues esa es buenísima. Hay unas colleras. Las piedras aquí y nada. Creo que las colleras no se En dos fases. Que se cambió las corrientes y era la que sacaba la arena de Gorlitz y la acumulaba en Plencia. Todo entero y toda esa arena y estas piedras sueltas. Claro. Toda la arena. Claro, es que hay una foto recientemente visto que llega hasta donde estaba. Mira, en esta foto se ve Sí, en la canal estaba la arena y en la de Plencia. este muro tan alto. Ahí he pescado yo mucho. Claro, es que hasta ahí llegaba el agua. Claro, este muro que queda y que luego la arena ha subido mucho y hoy en día pues no sé, habría que mirar, igual tiene un montón de metros. Yo no lo he conocido, pero se pescaba y la gente se tiraba ahí, me imagino. Según los inviernos de temporales, pues o te
que creía de Boris. Claro. Otro campo que he querido meter es edificios públicos. Lo relaciona un poco con el ayuntamiento. Una pena la charla del martes que no pudo hacerse con el centenario de la obra de la Luce. Otro es el frontón actual, el Jai Alai, que es una pena, que está ahí a la entrada del pueblo, pues mal conservado y infrautilizado realmente para lo que puede dar. Oye, pues cuando se hizo, vaya bien, vaya bonito, vino Miquel Lago a cantar. Sí, claro. No, y ahora hay pala, creo, ahora con este fin de semana con la pala, me parece que hay. Eso es. Pero bueno, ahí está se ve la casetita que dejaron del molino con las piedras. Y bueno, ahí estaba. Sí, ahí está el molino. Construir, para explicar cómo funcionaba. Claro. Pero ha quedado. No, ha quedado en nada. El poder. Ahora hay visitas guiadas. Yo lo tengo el periódico que está haciendo el museo además. Y no sé si se baja a Gastelbuondo y se explica o no se explica lo que había allí, pero bueno. Es verdad que lo que es el parque con ese lago que han hecho artificial está precioso. Los del ayuntamiento que iban a hacer una sesión aquí, de la historia del ayuntamiento. Sí, lo que pasa es que el ponente no pudo. No ha podido venir, eso es. El edificio de abajo yo no lo conozco. Las escuelas. Escuela e instituto. Es una foto, no encontré una foto, no se ve bien, está mal, se ha quedado un poco pixelada. Las comarcales y el instituto. Vaya con el nuevo edificio. Que esto también recordaréis porque los estáis aquí, muchos abrieron a San Pío, a no sé qué, luego se hacen las comarcales, hace, creo que fue 3 años que estuvieron aquí los profesores y estuvimos viendo la orla de la primera, creo que era gente nacida en el 61, que eran los primeros que se terminaron la primaria, entiendo que en Plencio. El instituto que creo que se abre, bueno, creo no, con tiempos de Quique Mota, y era el instituto hasta de hecho el único que había. El instituto se abrió yo fui con 14 años, o sea que en el 70. 70, ¿no? Por eso, sí. Claro, Mota estaría hasta el 78, el 77 alcalde. 77, que fueron las primeras. Oye, pues Plencia no se puede quejar de su historia sobre educación, ¿eh? Hemos tenido de todo. Y mis padres, no solamente de escuelas, la náutica. Claro. La primera náutica de Vizcaya. Como capital comarcal, digamos que era, pues tenía, hoy en día, claro, Soplana, ya te ha dado el dato Enrique, hace un siglo Soplana tenía 1000 habitantes. Ahora tendrá 14.000, no sé cuántos tiene ya en el último censo. Y Sopelana tiene un instituto muy pequeño y masificado. Y vienen chavales de Sopelana todavía a Plencio. Y a Guecho irán muchos, aparte de todos los colegios privados y concertados que hay, claro. Pero de hecho hay 80.000 personas. Sí, por eso. Luego he metido bastantes de casas. Esta sí me gustaría también que habléis de este barrio, de la Chamiñe. Están aquí las casas, las primeras, las de Gerardo Riestra, que llaman. Bueno, llaman las casas nuevas, les llaman todavía, ¿no? Que han pasado 70 años o 60. Se ve Casa Palmira, La Parra, se ve Martínezena. Ha escrito Chefe un libro, si lo habéis leído es muy interesante, y él vivía ahí. Y yo no sabía el nombre de la casa, ya no lo sé. Pues ahí había un caserío que nos traía la leche a nosotros, donde es el humedal. Y yo digo, ¿cómo? ¿Aquí mismo? Sí, por ahí. Y las vacas están. Porque aquí se ve Videpe también. Sí, es un humedal terrible. Aquí está Videpe. En los muelles no sería. En los caseríos. A ver, ahí hay agua donde tú me estás señalando. Ahora no, porque había huertas. Estaban las huertas todavía. En este año. Del agua que se filtraba. Bueno, porque. Y en Rica, ahí había 2 caseríos. Sí, pero están aquí, no se ven. Aquí están los muelles, aquí están los árboles de los muelles, y aquí estaban, pues Aurrecoeche y Erdicoeche o algo así, y luego estaba la cadena en Cantarrana, donde estuvo luego Charca, la náutica. Y aquí se ven todavía las huertas, ¿no? Eran las huertas de la villa cuando se utilizaban, y cuando se dejan de utilizar, abren la compuerta, entonces entra el agua salada. Esto lo explicó también en su día Alejandro Cearreta. Y hay unas publicaciones del grupo, fue el CD con el estudio de La Vega y la Marisma de Chipío,
Pues aquí ya empieza Barrica, pero bueno, está poco. Luego he metido varias casas, pero casas poner la que queráis. La de la que soy de aquí, que se llama Villamparo. ¿Cómo se llama? Villamparo, lo que es el ambulatorio ahora. Opatua de Araluce también, ¿no? Esta de Opatua y se ve el hospital también, antiguo hospital, o de Euskaltegui, arriba no sé qué hay. Creo que nada, una casa cerrada, un piso cerrado, ¿no? La vivienda. ¿Y a la plaza? No, esto es de Cristo. De Cristo, cuando subes el Cristo, cuando vienes del tren. Esa es la casa de Petra, que está... No, Petra estaba aquí arriba, ¿no? Donde está la foto. Eso es. Y Palacio Barri y Camposena. Que a mí es un frente que me encanta. Cuando pasas el puente y ves dos casas así, pues me parecen preciosas. Esta foto la saqué el sábado. Sí, porque una estaba abandonadísima desde que se murió. Estos miradores de Camposena me parecen preciosos. Sí, Tiene que ser. ahora están preciosos. Y la huerta que tiene delante. Coñiportal, donde estamos, con su... No se parece en nada al anterior, pero bueno, será el caserío más antiguo de lo que es el casco de Plencia, de Cumberri, a la luz también. Las casas de las pescadoras, que llamaba yo, en la plaza. Y mi familia. Pues, En la verde, mi familia. Ahí nació mi madre. que las... Aquí naciste, sí. Aquí nació tu madre. En mi granja tenía que La parte de atrás estaba la frutería. Es que da a las dos. Da las dos, sí. Estas son... De ahí a la iglesia. Claro, todo Portaleta se supone que es antigua muralla. Entonces son casas que hacen muralla. Sí, señor. Esta, por ejemplo, a mí me ha gustado. O sea, Tiene unas piedras la casa. está esa, bonita, reformada. Por delante, por portaletas, tiene así. Que mi abuelo debió de hacer una ventana y se ve la profundidad de las paredes. 1,5 metros. Sí. muy grandes, ¿no? Claro. Sí, muralla. Bueno, y este frente soleado también muy bonito. La casa que hizo López, la de lo de Camposena, donde Basterra. Pero bueno, yo he cogido algunas casas un poco al azar, porque he metido varias. He metido la mía, entre otras. Pero bueno, el museo, hoy en calle, a la Luce, no está Gonzalo, a la Luce, pero la casa Dugo también, la Basture, Los dueños del pueblo, la casa hicieron mis abuelos, la Reina Gachea, la plaza con Torrebarri, este frente muy bonito también. La del administrador de Butrón, es aquí. Que Esta, sí. es así, como la primera caja de los Vizcaínos. Aquí estaba, allá no las es, aquí estaba la caja de ahorros, aquí estaba la Vizcaína. Y la municipal donde Barrios, el despachito aquel pequeño. Sí, Todavía no he conocido. Era la última ventana, hicieron una puertita y allí estaba López Rosado, que nos contó el otro día cómo inauguraron, que fue el maestro y no sé qué. Pero la primera vizcaína fue en un anejo de lo que ahora es la Galáctica. ¿Lo que es ahora? La primera caja de ahorros vizcaína fue en un anejo de lo que ahora es la Galáctica. La primera escaparate, ahí está. En Cucuyuela. Y se atendía desde el portal. No estabas hablando de barrios, No, tenía no. la municipal. No, la Vizcaína. Y aquí aparte que es una familia que tengo mucha relación con ellos, la funeraria, que siempre me ha encantado, ¿no? Cuando alguien venía de fuera, decía, voy a la funeraria a comprar hilos. Entonces me miraban como... La funeraria... Entonces son cosas que fuera de Plencia no se entienden. Mi hermana se Te murió pegas un susto cuando vienes de fuera. Claro, claro. Vete a la ¿Y de funeraria. pasaría? ¿Cómo que a la funeraria? Pues sí, yo que vengo de fuera. Pero bueno, yo de crío rompía los pantalones. Vete por parches a la funeraria. Entonces yo iba a la funeraria por parches, pero a saber lo que entendía alguno. el 7 de diciembre, le llamé y me dice Mariduelo, que ya no son funerarias, y no tenemos ya nada. Si se ha muerto mi hermana y hemos ido a Sarria. No se está buscando un anuncio de tiros y siempre pensó que seguían. Ya no se puede ni morir en este pueblo ya. Ahí va, esta se me ha quedado... No, hasta aquí. ¿Este puede ser Hilario? Esto pregunto, ¿eh? Virgilio, perdón. Virgilio, el Cervanato.
Hace 2 años puse una que sale con su hijo Ramón y con Clara, era su mujer, Sí, claro. con el Chusvedar allí. Y esta la encontré hace poco y está muy chula también. Oye, pero era joven. Iban mis hermanos a Chorredal. Venían los temporales y hacían montañas en la playa, extendían, se secaban y venían camiones de Alecrén y les compraban, con 14 años y así, mis hermanos manejaban billetes de 1000, ¿eh? Antes con los camiones venían en bueyes. Es en Bueyes. Cabo de bueyes, para llevar. Eso es en- más antiguo todavía. Por eso digo, antes sí. Y en una gabarra también, porque Sí, el Arturo Peña, nuestro corricolari famoso, me contó su viuda, Marisol, que en algunos años estuvo con una gabarra, que no sé quién era, y que transportaba tanto arena de playa para construcción como chusvedar en época de chusvedar, Yo recuerdo tener echado cerca de vuestra casa, por ahí, secando allí. porque yo iba con 5 años abajo, al colario que hubo cerca del tenis, Claro, sí, ¿dónde está? hasta que subimos Ahí aquí está al el colegio. colegio. ¿Dónde está el estanco de Iñigo de Raquel? Allí bajé con 5 años y en Chantedar ponían esto y el olor es que era característico. Claro. Sí, huele bien. Y además Virgilio siempre recuerdo en este lado del puerto, donde está Correos, en la Rampla. Se dice Rampla de Virgilio. Claro. Se dice rampa. Se dice Rampla, sí. Que diga Rampa no es de Plencia. Hasta los 9 que vinimos. Este ya sabéis quién es. Juanito Limber, que estaba en la otra parte del puerto. Yo mi recuerdo de ellos, Limber en una Rampla y Virgilio en otra. Esta foto es reciente, es de pues, Limber, no sé cuándo murió, hace poco, pues tengo por ahí la fecha, creo que del 17 es esta foto. A las 7 de la mañana, porque Limber abría las calles. Ahí ya estaba de vuelta, ya. El sanatorio, le sacó mi sobrina desde el sanatorio. Aquí necesito vuestra ayuda, a ver si reconocéis a estas mujeres, supongo que a los niños no, pero esta es una foto de... Bueno, ¿sabéis dónde es la foto? Es muy difícil situarse, ¿eh? ¿No? No, eso es para abajo. Ah, en la cuesta. No, es en Gachamiña, es en las casas, en General Orriestra. En General Orriestra. Esta puerta, yo creo que aquí está la tienda de Esperanza, esta casa de enfrente, y estas son la parte de los portales, de las casas que dan a la Vega. Tenían unas fotos de fiestas de San Cristóbal antiguas. Yo no sé quiénes son esas mujeres. ¿Podéis reconocerles? ¿Alguien? A mí me suena la de aquí, la de A mí también. Mogollón. Pero... Bueno, era pues sí, conocíais, yo no... Y los críos... La de Mondina, ¿no? Esa no la llamaban Ay, igual, Madre de sí. los Mondina. Sí, sí. Esta, la alta. Sí, esa. Que no sé, creo Era que guapa, guapa, sí. Claro, los críos estos... Pues serían los ¿Quién te ha guapos. pasado la foto? Uy. Joder, no te sé decir. Tengo un archivo ahí que... Por detrás. Y esos críos hoy tendrán 50 años o... No, 50 no, igual más. Más. Viven al Gorda uno. Y aquí, aunque no me ha salido el nombre de todos, igual lo tengo en otro, Espinosa. pero ahí está John Sistiaga, Fernando de Cochea, Jesús Álvarez, Tomás Benchaca, Payín... Esto es el 64, En San Pío. Bucci. imagino, año 64. Sí, es San Es que me suena. Me suena a mí. Yo sí que me conozco bastante porque me pilla poco más o menos. Ahí estaban ahí separados, ¿no? En aquella época, ¿no? Niños y niñas. Aquí arriba chicas y abajo chicos. Chicas aquí en Gamínez. Y ellos abajo en el En astillero. Madrid, las monjas. Las monjas, que había un colegio de monjas preciosas. Pues ¿cuántos colegios había en Plencia hace 60 años? Un montón. A ver, había el colegio de las monjas que era solo para chicas. Que era este de aquí. Sí, Y luego ya no hubo monjas. Cuando fui yo no había monjas. claro, se marcharon, eran franciscanas. Que era otro edificio muy bonito que... Que eso, Se quedó abajo. ese edificio estaba esperando yo, porque era nada, un supermercado ahí, ¿no? Sí, bueno, Yo parking sí. lo nuevo casi no conozco. Y de los otros estábamos los chiquitines, que estábamos donde ahora está Íñigo, con el estacio. Sí. Y luego pasamos, que era San Pío todo. Luego pasamos a los mayores, que era la Plaza del Astillero. La Plaza del Astillero. Donde estaba el juzgado, luego se puso... Donde está la Archancha ahora, ¿no? No, Al otro lado, en la ría, en los columpios. Ah, vale, vale. ¿Tú también estuviste abajo en
Igual la tengo en grande y vemos los nombres, ¿eh? Yo soy del 54, o sea que sí. Yo del 56. Para mí es de... Yo, la hermana de María con Teresa. 5 años, me acuerdo de Sí, la mira. parte del merino que nos daba, de Sí, enfermedad, maestra. de la goma de borrar el olor, pero no me acuerdo. Mira, tengo los nombres de... Sí, a ver. Están mis hermanos ahí. No está en orden, pero bueno. John Sistiaga, Fernando Goicoechea, Jesús Álvarez, Tomás Menchaca, Luis María Pallín, John Miquel Garagarza, estaba apuntado, Javi Herrero, segunda línea, Rafa Durán, Javi Loyarte, claro, Javichu, aquí está, y Manuel Aguirre, Joaquín Artaza, José Ramón Arrieta, José el de la BDK, Javier Espinosa, hay un interrogante, Ramón Legarreta, y abajo Iñaki Egurrola, este sea el de Andramari, la Rija Socheile, Jesús Ormaza, Eugenio Egurbide, José Milanda, al bombero, está ahí, Julio Landa, el hermano, y Javi San Sebastián. Javi San Sebastián, el de la derecha. Este, ¿no? Pena que no esté ninguno aquí, para que nos cuente alguna historia. Por poco, ¿eh? Hay que tendrían estos 10 años, o así, por la pinta. Sí. Pues 10, 12, José Garagarza es de mi edad, pues ahí tendría 8 años. 8, fíjate. Si es del 64, 8 años. Pasa que también se ocultarían edades igual, ¿no? Claro, O sea, no es como ahora todos los de 10, los de 11, ahí habría un Por ejemplo, poco... bomberos es mayor, se juntarían gente. Sí. En las clases antes éramos de todas las edades. Bueno, ya casi ha terminado. Yo he puesto aquí esta postal, Está, todavía que... he puesto la postal de... Sí, bueno, se ve mejor así. La casa es del 50. Bueno, 50 empiezan a construirla, según me cuenta Ama. ¿Tú la vida has conocido? Sí, yo he conocido, pero con Clemente, inquilino, con Espinosa. Que mis abuelos creo que se jubilan en el 64 o así, y entra Espinosa. Es preciosa. Yo mi mamá no se acuerda del arquitecto. Sí, sí. Además es que fue, yo creo que de las primeras así altas. Aguiriano creo que se llamaba. Aguiriano, El arquitecto, ¿no? Puede ser Aguiriano, ¿no? Y este trozo de calle, lo que se arranque Churrúa, mi mamá siempre me ha contado que lo hizo mi abuelo, por interés propio, para que aparquen los coches, porque tenía clientes, como tenía carta, venía gente en coche. Y se dedicó a quitar arena y a meter piedras. Pero bueno. ¿Algo más que queráis comentar de fotos, de jornadas, algún chascarrillo, algún anchiñeco? La recopilación. Una pena este año, hace 2 años en el ayuntamiento que hubo mucha gente, dio mucho juego. Además estaba Gonzalo, y como Gonzalo de cada foto te cuenta algo, pues os voy a enseñar en la web del grupo, tenéis un montón de fotos en el Noplencia. Eso, ¿dónde hay fotos para poder bajar? En la web del grupo hay muchas, Sí. os lo voy a poner. Libremente se pueden bajar. Sí, 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 sí. Además están... No está Víctor, nuestro informático. Estas jornadas, fototeca. En la web del grupo tenéis la fototeca. Y aquí hay un montón de fotos antiguas que podéis descargar. He intentado alguna vez descargar y me cuesta mogollón, he tenido que hacer Sí, pues mira, están todas. Por ejemplo, vista aérea de Plencia. Epa, me he pasado. Pues a mí la web del ayuntamiento yo no la entiendo. Pero tengo una hermana Aquí hay que todos los días me dice, hoy es día de playa. En la web del ayuntamiento también hay fotos, en una zona, o había por lo menos. Tenéis aquí un montón de fotos y mira, para descargar, esta de la playa, de El Astondo. ayuntamiento es el Pinchas que aquí, en el puente. botón derecho, guardar imagen. Es desde el fondo de Astondo. Y si os parece, como vamos bien de tiempo, no habéis hablado mucho, os voy a poner este vídeo, que muchos conoceréis, del tío abuelo de Juan Mari, y de 1927, que lo recuperaron en casa para la Filmoteca Vasca. Voy a poner el sonido, no sé si se oirá, no creo que se oiga. Nada más es sin sonido, ¿no? No tiene audio, ¿verdad? El vídeo, por eso. Entonces podemos ir comentando si queréis. Se mueven. No, tranquila, déjame darle al play. Es que casualidad una pobre con los ojos cerrados. Ahí está la Filmoteca Vasca.
una familia recupera un vídeo antiguo, se titula Fiestas de Plencia, aunque hay más cosas, de 1927. Me imagino que no conoceremos a casi ninguno. 6 años tenía mi madre. Pero comentad, lo que veáis. Bueno, y a ver si reconocéis. Yo me aparto para que veáis. El puente, el casino, la residencia, el frontón. Uy, qué pocas casas. Relleno vacío. Está el puerto. Qué pocas casas. Haremos. Botes de madera, lo que no hay ahora. Haremos o a vela. Claro. A las 2. ¿Y en el fondo qué es el Pipisa? Aquello es la casa de Barnechea, Ah, sí, la de al lado de la Chori. al lado de Gonchuri. Claro, como está todo limpio se ve. Claro, hasta el fondo. Ahí está el casino, la residencia, o el chalet que había antes de la El residencia, El Bachoqui. Mira, ahí se ve un curso. y Parralde detrás, que es una casa preciosa. Sí, sí. Que también tiraron También a la luz también. Todo se Mira por las pistas. Pero 1927. Sí, Se tira el piso. Se quemó. En realidad no es todo el mismo año, está grabado en varios el años, kiosco que bonito era. pero se corresponde con las fiestas. Hay varias. Hay distintas, pero en torno a esa época será, ¿no? Década de los 20. Pues hace 90, entre 90 y 100 años. Juan Mari, tú los que reconozcas, dinos quiénes son, ¿eh? Joder, sí, Tú eres el experto. los 20 se reconozco Ya del puente. todo el que está aquí. El puente medieval. Sí, qué maravilla. Las pescadoras, Hay alguna celebración. pero bajan con la... Una procesión, la fiesta sería. Las son fiestas. O la Magdalena, que están bajando por la costa de la Magdalena. Alada. ¡Hala, qué elegante! La autoridad, es el alcalde. Pero fíjate, Hilario los Golordo estaría en guardias- aquella época, todavía. Los guardias No sé, aquí yo no aguantaba mucho la presión. La compra de Zotal le acabó con su carrera. Se ve el balcón. Los 240 kilos. Vaya banda de música más preciosa. Eso sí que no hay en Grecia. Mi madre siempre nos decía, no os sentéis en el retil de la vía. Petril. Que hay relente, retil. Sí, sí, Petril y Que Relente. hay relente y vais a coger frío. Ahí estaba Santiago. Ahí estaba Santiago, Ahí estaba esa, ¿no? Estaba, claro, don Pedro. Mira. Pero la maravilla es el choco. La Choqui. ¿Cuántos años tendrá? También de la luz. Estaba así. ¿Y Parralde desde Andaluce también? ¿O Parralde no? Ese es mi hija. ¿Qué Sí, dices? estoy. ¿Me has reconocido? ¿Tenéis la fotocasa? Es de su familia. Es de su familia el vídeo. ¡Ay! ¡Jo, qué elegantes! Con esos coches. ¡Qué elegantes! Con cada pedales. El amo de las Sí. O sea, que al Carmen. A mí me gustaba la tucaña. Estaba ahí, ¿no? Esos que iban bonitos. Fíjate la ría vacía, no como ahora. Ya Maravilla. relleno hecho, Relleno hecho y vacío todavía. Relleno hecho. Joder. Oye, no se ve vuestra casa todavía. Es el 24 No, todavía no. del 28. No, lo primero que hizo, pues eso. El 28, ¿no? El que Me me dio dio por todo, ahí. ya la correntada, ¿eh? Fíjate cómo entraba la marea. Sí, ahí está, el churruas, Churrúa, fíjate, churrúa pelado. Sí. Yo celebré la boda en el Churrúa y me casé en Andramaris. O sea que Mira, ahí se ve la como son antes, no hay dique, es una escollera. Ah, lo hay que hicieron aprender, esos ¿eh? cuando... Pues uno mirando a proa. Así, no sé. Muy bueno.
La Marea, aquí se ve el muro alto que hemos citado antes. Ya hay bastante arena. ¡Qué buenas! ¿Ya cómo te queda esto? Sí. ¿Qué son, de Juana? ¿Las películas? No, para la sorda. ¿De? De Juan Mari. Ah, ¿qué has dicho, mierda? Bueno, el que las grabó era Armando Zalvidea. O sea, Zalvidea, eso es. el tío de mi aire. Ese fue el que la grabó. Y a mí a la escollera, eso, ¿eh? ¿No ves cómo también había niñas? ¿No ves? Mira, las casetas en Gorli. Lo que he dicho, las casetas. ¿Pero dónde es? En Gorli, en Gorli. Sí. Ahí está ya el sanatorio. Yo No, sé sí, que sí. aparecían en verano. En invierno Y las casas aquí. las recogían. Ah, sí. ¿Y eso qué sería? Ah, el convento, los edificios de dentro del sanatorio. El dentro del sanatorio, ¿no? Sí. El Lazareto. Sí, el lazareto, Lazaretos. sí, que estaba pintado rojo los cristales. Y ese es de Armando Zalvidea. Ese es el artista. El que ha salido es el que grababa. Mira, bañándose en la desembocadura, igual que ahora. Cuando baja la marea, que baja ahí el calao, igual que ahora. Eso es parecido. ¿Habéis estado alguien en la Peña San Valentín por detrás? Sí. Está hueca. A ver, pie por aquí y luego una balsa que entran las olas. Bueno, eso es de Asunción, Plencia, ¿no? Esa Por bañarse. tía, Eso es. Raquel. Esa es tu tía. ¿Y ese tú ahí está? Y ahí está mi tía está. Qué Y bonito. vinieron aquí los dos. ¿Pero estabais solos en la playa o qué? Ellos. No, está ahí. Y los trajes de baño eran de lana. Se acaba rápido, enseguida se acaba. Sí. Oye, Qué poca gente, qué gozada. no, esos son cosas de vida. Qué bien, con las manos en jarras. A mí me gustan esas fotos. Sujetándose la falda. Para no mojarse. Ay, mira, las piedras esas siguen igual, ¿eh? Pillado. Sí, sí. No, es pillado le llaman eso, sí. Arriba, has dicho. Delante lo que es el pilla ahora. Mira, los chicos mayores. Mira, ahí están sacando Trayendo arena, llevando arena de obra. Eso debe ser, o sea, lo que es Arrico Arrichu, Para las casas. o Arpilloaga, mejor dicho, que es donde están los apartamentos Miramar y eso, que había de una especie de cantera. Mira, se tiene el Eso es una cantera. Eso es. Mira, lo ha choqueado Rartena. Ah, no. Y tu casa, Marife. Madre mía. La bendeja, están las aldeanas ahí con las cosas. Como en Buján. Mira, el pórtico cerrado. Pórtico cerrado. ¿Sí? Qué bonito era. ¿Así? Fíjate, el pórtico. Bueno, Oye, y los abuelos con los nietos. Ay, no. Igual que ahora. Sí, cerrado. Abierto, abierto, como está. ¿Habéis subido la torre hasta arriba del todo donde está la campana? No, que no. Oh, había lechuzas. Qué miedo. Fíjate de todo ahí. Pero es que éramos Ahí está. sensatos. La idea sí subió, mira cómo la campana. su abuelo era marido, ¿eh? Claro. A mano, mano, A mano. mano, pero chavales, con fuerza. Sí. Eso no tendrían 15 años. Días en esos. Lo dejas ahora. Oye, eso no son aldeanas, es así, pero el otro era el primer premio. Es la feria agrícola. Podía, claro. Ahí está, el día 1. Sí, la tiene marcado, claro. Y es en la plaza de la iglesia, medio abajo. Sí, sí. ¿Sabéis lo que hacía mi madre? Estas son cosas muy personales, pero me encanta contar. Mi aita traía el café verde. Y mi madre los domingos, que pasaban por portaletas todas las aldeanas con los carros, nos ponían el mirador con todas las ventanas abiertas, en pleno invierno, dándole a un esto que tostaba el café. Al de un rato, tocaba la puerta, aldeanas. Ay, Antonia, así, dame esto, todo lo que quieras. Y mi mamá les ponía café con leche con sopas
nos traían unos saraos de manzanas, de cerezas de Baquio, que no se me olvida ese sabor, porque no he comido cerezas como esas entre agrias y dulces. Eso ya es como el mercadillo. Llevaba muchos años ya, Pues ese hombre también me suena a mí. Pero la música, ¿qué se quedó? Ahora ya no hay banda de música, ¿no? Porque en San Antolín vienen a dar conciertos en el astillero y no tengo precio. En San Antonio sí que hay conciertos. De la banda de La chancha. De otros pueblos. Yo me acuerdo del Chistulari, del tío. Eloy Barrandia. Eloy Albarrán. Eloy Albarrán. El kiosco del astillero hay una placa. Ah, Es un hombre. sí, Sí, pues no me está en homenaje a él. Era un fenómeno de hombre. A mí me encantaba hablar con él. En la plaza otra vez, ahí está Torre Barrio. Y me decía que él se puede imaginar un pájaro, porque ya le han dado un pájaro y ya ha podido tocar. Vaya, bien. Bueno, pues ¿Y no tienes más? Bueno, pararemos. llama arroyos, pero no los salvaron, estaban secos, resecos, que esto es lo que pudieron salvar. Modernos, que los Bueno. modernos aparezco yo en todas las fiestas. Bueno, bukatzeko nada. Eskerrik asko denoi, eta horren urtean gehiago.